La primera vez que Andrew vio la grabación, se dijo a sí mismo que era un error del sistema. Eran la 1:47 de la mañana del martes, cuando revisó el archivo de video de la noche anterior, como siempre hacía al comienzo de su turno. El edificio corporativo de Nexum Solutions era un mausoleo de cristal y acero de 12 pisos que, por la noche, se convertía en algo muy diferente de lo que era durante el día. Andrew llevaba 4 años trabajando como guardia de seguridad nocturno. 4 años de silencio, de pasillos vacíos, de cámaras que no captaban nada más inquietante que una rata cruzando el sótano. 4 años de tranquilidad. Eso terminó el martes. En el video, cámara 7, pasillo sur, 8º piso, había una figura, un hombre. La resolución era nítida. El sistema de grabación era de última generación. Así que Andrew pudo distinguir la ropa con claridad. Pantalones negros, camisa azul marino oscuro. Pudo ver la altura, el corte de pelo, la forma en que caminaba la figura. Entonces, algo frío se le instaló en el estómago. La figura del video era él. O alguien que se parecía exactamente a él. Revisó el registro de acceso del edificio. Solo se había registrado una entrada esa noche, la suya, a las 11:58 p.m., cuando comenzó su turno. El edificio estaba completamente cerrado, y sin embargo, en la grabación, la figura que vestía su misma ropa, su misma complexión, su mismo andar, ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo debido a una vieja lesión de rodilla, se movía con determinación por el pasillo del 8º piso a las 12:34 a.m. Andrew sabía con absoluta certeza que a esa hora él había estado en el primer piso, realizando la inspección del punto de acceso. Se dijo a sí mismo lo que cualquier persona racional diría. Era una coincidencia. El video era granulado. La distancia distorsionaba la percepción. No era él. Era alguien que se le parecía, un intruso que había encontrado alguna forma de entrar que el sistema no había registrado. Escribió un informe. Lo envió por correo electrónico a su supervisor y pasó el resto de la noche sin poder dormir, observando cada cámara en tiempo real, sin encontrar nada fuera de lo común. El miércoles, las grabaciones de la noche del martes mostraron algo más. La figura estaba en el 3er piso esta vez, en la sala de servidores. Un área de acceso restringido que requería un escaneo de huellas dactilares para entrar. Andrew notó 2 cosas que le hicieron cerrar los ojos por un momento, como si pudiera borrar lo que acababa de ver. La puerta de la sala de servidores se abrió sin que la figura tocara el lector de huellas dactilares, y la figura se detuvo frente a una de las estaciones de trabajo y giró lentamente la cabeza hacia la cámara, hacia la lente, directamente. Era su cara, no una cara similar, su cara. Andrew llamó a su supervisor a las 2:15 a.m. Sebastian, un hombre con 20 años en seguridad corporativa que había desarrollado una profunda alergia a los dramas nocturnos de sus empleados, escuchó el relato con paciencia calculada y le dijo que el sistema de cámaras podría tener algún tipo de fallo de grabación, que los píxeles a veces creaban pareidolia, que el ojo humano encuentra caras familiares donde no las hay. Prometió enviar un técnico al día siguiente. Andrew colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla congelada en ese fotograma. Su cara, o la cara de algo que llevaba su cara, mirando directamente a la cámara con una expresión que le llevó varios minutos identificar. No amenaza, no ira, reconocimiento, como si supiera que en algún momento alguien vería esta grabación, como si hubiera estado esperando ese momento. El jueves, Andrew llegó a su turno con una grabadora de bolsillo y la firme intención de no revisar los archivos de la noche anterior. Se dijo a sí mismo que ignorar el problema era una forma perfectamente válida de manejarlo, al menos por una noche. Se centró en sus rondas, en los registros de temperatura del servidor, en el registro de acceso, en todo lo que formaba parte de su rutina y que lo mantenía anclado en lo familiar. A las 3:22 a.m., mientras tomaba café en la sala de monitoreo, miró casi involuntariamente la cámara 4, pasillo norte, 5º piso, y vio la figura. No era una grabación, era en vivo. La figura estaba de pie en el extremo más alejado del pasillo, bajo el brillo enfermizo de los fluorescentes de emergencia, mirando directamente a la cámara.
Andrew se quedó paralizado durante lo que debieron ser 3 o 4 segundos, que se sintieron como una eternidad comprimida. Luego agarró su linterna, su radio y salió de la sala de monitoreo. Subió las escaleras hasta el 5º piso. Recorrió el pasillo norte de un extremo a otro. No había nadie, pero en el suelo, justo donde había estado la figura, había una hoja de papel doblada en cuartos. La recogió, la desdobló. Estaba en blanco. Esa noche, de camino a casa, Andrew no durmió. Se sentó en el borde de su cama con la hoja en blanco entre las manos y repasó todas las explicaciones posibles. Un empleado descontento realizando una elaborada broma. Un fallo técnico sin precedentes. Su propia mente traicionándolo después de 4 años de noches solitarias. Cualquier explicación era mejor que la alternativa. La que no se permitía poner en palabras, pero que ya se había instalado en algún rincón oscuro de su mente. El viernes, Andrés llegó al trabajo esperando el momento adecuado de revisar las grabaciones del jueves. Necesitaba saber. La incertidumbre era peor que cualquier respuesta. Las grabaciones del jueves mostraban algo que rompió la lógica. Hasta entonces había sostenido su teoría del doble, del intruso, del impostor de carne y hueso. A las 11:47 p.m. del jueves, 11 minutos antes de que Andrés llegara al edificio, la figura aparecía en la cámara del lobby principal. Entraba por la puerta principal. No abría la puerta. Atravesaba la puerta. El cristal automático no se activó. El sensor de presencia no registró movimiento. Pero en el video, la figura cruzaba al interior del edificio como si el cristal fuera simplemente aire. Y lo hacía con la tranquilidad de alguien que conoce el camino, que ha recorrido esos pasillos cientos de veces, que los ha recorrido durante 4 años. Andrés llamó al técnico de sistemas él mismo. Le describió lo que había visto. El técnico, un joven metódico llamado Ernesto, que se tomaba su trabajo con la seriedad de un cirujano, revisó el sistema de cámaras durante 2 horas y no encontró ningún defecto. Las grabaciones eran auténticas, sin edición, sin interpolación de fotogramas, sin corrupción de datos. Lo que el sistema había registrado, le dijo Ernesto con una incomodidad que intentaba disimular sin mucho éxito, era lo que realmente había ocurrido. Andrés le preguntó entonces si era técnicamente posible que alguien proyectara una imagen tridimensional de alta resolución en los corredores del edificio. Algo lo suficientemente convincente como para engañar a las cámaras. Ernesto lo miró durante un momento largo y le dijo que no era posible. No con la tecnología disponible, no de esa manera. El sábado, la hoja de papel que Andrés había dejado sobre su escritorio ya no estaba en blanco. Había escritura, letra clara, ordenada, sin vacilaciones. Andrés reconoció la caligrafía de inmediato porque era la suya, idéntica a la que usaba cuando escribía a mano. Ese rasgo levemente inclinado hacia la derecha que su maestra de primaria había intentado corregir. Andrés leyó la frase 3 veces. Luego dio vuelta la hoja. Al respaldo había una segunda línea. Lo que encuentres después de esto no va a poder ignorarse. Andrés debería haber salido del edificio en ese momento. Debería haber llamado a la policía, a su supervisor, a su hermana que vivía a 40 minutos en coche y que siempre le decía que llamara. Debería haber hecho cualquier cosa excepto lo que hizo. Sentarse frente al panel de monitoreo y abrir el archivo de video del viernes por la noche. Las grabaciones del viernes mostraban algo diferente. Esta vez la figura no recorría pasillos ni miraba cámaras. Estaba sentada, en la sala de monitoreo, en la silla de Andrés, frente al panel de monitoreo, y en el video, la figura estaba mirando las pantallas con la misma concentración que usaba Andrés cuando revisaba los archivos. Andrés se inclinó hacia la pantalla, se ajustó los lentes. En el video, en las pantallas que la figura estaba mirando, había imágenes. Andrés tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo, y cuando lo entendió, la sangre se le concentró en el pecho. Las pantallas que la figura estaba mirando en el video del viernes mostraban lo que las cámaras estaban grabando en ese preciso instante. El lobby, el 3er piso, el 8º piso y la sala de monitoreo. La figura estaba mirando las cámaras en tiempo real.
Pero la grabación era del viernes, de la noche anterior, lo que significaba que la figura había visto 24 horas antes lo que Andrés estaba haciendo ahora mismo. Andrés se giró lentamente en su silla, no porque escuchara algo, no porque sintiera una presencia. Se giró porque en algún lugar por debajo del pensamiento racional, en esa capa del instinto, supo que tenía que girarse. La sala de monitoreo estaba vacía. Los fluorescentes zumbaban como siempre. La puerta estaba cerrada. No había nadie. Pero en la cámara de la sala de monitoreo, la que estaba montada en la esquina superior izquierda y que Andrés podía ver en la pantalla central, había dos figuras sentadas frente al panel de monitoreo. Una era Andrés. La otra era idéntica a él, sentada justo a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban, mirando las pantallas con esa expresión que Andrés ya conocía. No amenaza, no ira, reconocimiento. Andrés no se movió, no respiró. Miró la pantalla durante un tiempo que fue imposible de medir. Luego, muy despacio, extendió la mano hacia el teclado y pausó la grabación en tiempo real. En la pantalla, las dos figuras se congelaron, y en ese instante exacto, Andrés sintió una mano apoyarse suavemente sobre su hombro izquierdo.